hermanos, ¿cuántos anhelamos el Espíritu Santo de Dios? Pues yo te tengo una buena noticia. Dios lo tiene para darte sin medida, sin reservas. Dios da abundantemente. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Dice Jesús las siguientes palabras, dirigiéndose a su tiempo en lo cual Él pudo expresar estas palabras. Él dijo: si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Eso lo dijo, hermanos, porque los panes que se llevaban sin levadura al templo, cuando ya cogían, hermanos, una forma y se enduraban después de algunos días, cogían una forma como una piedra. Y Jesús, mirando esa ilustración, Él dijo: no le vas a dar un pan de esos que ya ni se pueden ni morder, que parecía una piedra. Y Jesús también fue más allá cuando dijo las siguientes palabras: si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. La historia dice que en el mar de Galilea habían unos peces, hermanos, parecidos a la serpiente. Y Jesús, mirando eso, Él no habló de una pitón como la que usted conoce, sino hablando de un pez como una serpiente. Bueno, en nuestros países hay algunas que usted le llama anguila, ¿verdad? Eso da miedo, hermano, eso es bien feo. Y de esos abundaban en el mar de Galilea. Y Jesús dijo: no le vas a dar a eso a tu hijo para que lo asuste, le vas a dar un pescado a tu hijo. Vaya la historia y se va a dar cuenta de todas las palabras que Jesús dijo. Las dijo, hermanos, porque había un porqué decirlas. No solamente, hermanos, si usted muchas veces toma literalmente esa palabra, va a decir: ¿y quién va a querer darle, verdad? Dígame usted, un coral a su hijo. ¿Cómo usted le va a querer dar una piedra para que el niño la muerda? Hermano, eso es algo que no está, ¿verdad?, en los propósitos ni en el corazón de Dios. Pero Él lo dijo porque aún con todo ello, hermano, había algo que pudiese compararse, o Jesús comparando lo que Él estaba enseñando. Pero ahora, hermano, vamos este día, como usted quiere el Espíritu Santo de Dios, vamos a este día a darnos cuenta y aprender cómo recibir el Espíritu Santo. Yo quiero decir, hermanos, que el Espíritu Santo está, diga conmigo, para todos. Para todos. No solamente para el pastor ni para los líderes, está para todo aquel que lo pida, hermano. Pero ¿cómo saber si el Espíritu Santo está en mi vida? Algo que sí es cierto, hermano, algo que es real y que usted tiene que saberlo, es que desde el día que Cristo Jesús nos llamó, nos selló con el sello del Espíritu. Pero no se quede solo con el sello, hermano, pida la llenura. Amén, amados. Pida la llenura, pida ser lleno, porque el sello solo nos da una garantía, nada más. Pero la llenura nos ayuda a hacer mejor el trabajo para el Señor. Nos guía, nos dirige, hermanos, a toda verdad y a toda justicia, como la palabra del Señor nos enseña. Así que hoy vamos a aprender, iglesia del Señor, cómo opera el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero algunos otros quizás tengan una idea y algunos otros quizás no lo saben, pero hoy usted lo va a aprender, porque es que muchas veces nosotros hemos pedido el Espíritu Santo y no lo podemos recibir. Jesús dijo claramente en una de sus palabras, dijo lo siguiente: pedís y no recibís. ¿Pero por qué? Porque pedís mal. ¿Será que en inglés tengo que pedírselo al Señor? No. ¿Será que en chino, en japonés o en español? No, sino que hay cierta manera, hermanos, o cierto, pueda decir, hermano, regla establecida en la cual Dios pueda, hermanos, atenderme a la manera que yo quisiera ser atendido. Y hay cosas que Dios no puede quebrantar porque están escritas en su palabra, hermano. Dice amén. Dice gloria a Dios. Dígame usted, hermano,
voy a decir un ejemplo de esto, hermano Walter Alvarado. Usted recién vino a Cristo Jesús, pero ya usted vino en unión libre con la que ahora es su esposa. Un ejemplo nada más, no es que eso esté siendo, es un ejemplo para que me entiendan, ¿verdad? Cuando venimos en unión libre, venimos bajo un pecado que la Biblia lo llama, ya lo sabe. Entonces, hermano, en esa condición yo puedo decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, pero Dios no puede quebrantar su palabra. No puede. Dios no puede contradecirse a Él. Si el Espíritu de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación, Dios no puede quebrantar su palabra. Ahora bien, usted puede sentir gozo, puede sentir alegría y adorar a Dios, que eso lo puede llevar a que usted quiera arreglar su vida para que Dios venga y llene esa copa de su Espíritu Santo. Pero al contrario, hermano, ahí es donde llegamos a la palabra que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Usted, hermano, no puede ir al banco a decirle al banquero: quiero retirar $100 de la cuenta, cuando ni siquiera ha abierto la cuenta en el banco. ¿Cuántos adoran al Señor? Es que, hermanos, hay cosas que tienen que ser tal y como son escritas en la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ir a la palabra del Señor bajo el tema: ¿cómo opera el Espíritu Santo, hermano, en la iglesia del Señor? O diga, entre nosotros. Usted tiene que saber esas cosas, hermano. Vamos a ir a la segunda carta que escribiese Pablo al pastor Timoteo, en su capítulo 1, al verso 6, para la honra y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Mire, allí está ya la Biblia abierta, rápida esa Biblia, mire. Aleluya. Usted sabía, hermanos, que uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado después de la salvación y de escribir su nombre en el libro de la vida, que son más grandes todavía, es el regalo del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuántos aman eso, hermano? Amén. ¿Cuántos amamos eso? Usted no puede decir, hermano, que ama a los demás con el amor de Dios sin el Espíritu Santo. Amamos a la manera... Yo quiero hacer una pregunta entre nosotros. ¿Cuántos saben cuántas clases de amor existen? ¿Cuántos saben? Pues ayúdenme a identificarlas. ¿Cuántos son? No, vamos a ver cuántos son primero. No va a ser que después nos salgan menos o nos salgan más. 3, dice el hermano. Y si yo le digo que son 4... Muy rápido dijo, dice el hermano. Nos hubiera dejado pensar, dice. Entonces vamos a enumerarlo. Diga. El amor de Dios es uno solo, y ese se llama ágape. O sea, que ese es el amor que Dios quiere que compartamos nosotros. Pero la mayoría de nosotros no nos amamos con el amor ágape, hermano. Nos amamos con las otras clases de amor. Por eso, hermano, que cuando tu hermano te ofende, ya no lo amas, porque el ser humano ama a los que le aman y a su nombre. Pero el amor ágape ama aún a los enemigos. Porque ese es el amor que Dios ha derramado sobre nosotros, la iglesia, mis hermanos. Aleluya. Ese fue el amor con que Cristo nos amó. Por eso es que dice que estando en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, estando en la cruz. Y nosotros, con circunstancias normales de la iglesia, a veces ya queremos hasta tirar la toalla, hermano. Santo Usted Dios. está amando con el amor humano, no el amor de Dios. Aleluya. Ahora, el amor ágape, número 1, es el amor de Dios. Número 2, amor filial. ¿Usted sabe cuál es ese amor?
Oiga esto, dice el amor de familia, es el amor filial, con el amor que usted ama a su tío, a su hermano, a su mamá, a su papá, eso se llama amor filial. Número 3, con ese amor usted ama ¿a quiénes? A su esposa, ¿verdad? Eso es amor como eros. Casi es una palabra que proviene del vocablo erótico. Oiga bien, eros, el amor que usted se tiene entre usted como esposo con su esposa, pero no con el amor de Dios. Amén. Así que denle un aplauso al Señor, hermano. Usted tiene que identificar esas cosas. Tiene que saber entender estas cosas, hermanos, porque a veces tendemos a confundirnos, porque es que yo no amo a quien me ofende. Santo Hermano, Dios. porque no está el amor de Dios en tu vida, eso es lo sencillo. Aleluya. Estás amándolo con el amor filial quizás. O sea, con el amor eros no me puede amar usted a mí. Eso solo ama usted a su esposo o a su esposa, no a nadie más. Ella sí, me ama con amor eros a mí. Y yo a ella, pero usted a mí no me puede amar con ese amor, con el filial. Es que la mayoría de nosotros amamos a los demás. Y por eso es que cuando tu hermano te ofende, hermano, ya sientes que no lo amas. Pero si lo amaras con el amor de Dios, incluso, hermano, te menosprecie, te haga lo que es, tú le sigues abrazando y diciendo te amo. Aleluya. Y entonces, ¿cómo es que esta persona yo le ofendí y me dice que me ama? Esa gente tiene el amor ágape de Dios, al contrario. Jesús, aleluya. Dice gloria a Dios usted, ¿aprendió algo hoy? Eso es lo que hay, hermano. Así que, hermano, guarde esto en su corazón, hermano. Guárdelo, hermano. Mire, yo me deleito, hermano, cuando usted aprende algo, pero que lo guarde en el corazón y lo mantenga, hermano. Que se imagina sacarlo, hermano, de tanto que cuesta aprender algo bueno. ¿Usted sabía que lo bueno cuesta aprenderlo? Tanto que cuesta aprender algo bueno y botarlo a veces, que no, usted no lo reciba, o no lo escuchó y lo deja ir. No vale la pena sacarlo y que usted lo guarde en su corazón. Por eso la próxima vez cuando usted sienta que no ama a su hermano porque le ofendió, dígale: Señor, permíteme amar al hermano con el amor ágape, Señor. No lo quiero amar con el amor de familia, Señor, porque esto me hace no amarlo. Me hace, el amor ágape ama a los enemigos. Jesús dice que amó a aquellos que le clavaron los clavos en sus manos. Amó a aquellos, hermanos, que le daban con aquel látigo y que sacaban hasta los pedazos de la piel de sus espaldas. Los amó con amor eterno, porque ese es el amor de Dios. Dice la palabra del Señor, Pablo en esta ocasión aconsejando a uno de los pastores de la iglesia llamado Timoteo. ¿De dónde fue pastor Timoteo, hermano? Hermano Tobal, ¿de dónde fue pastor Timoteo? Amén. De la iglesia, ¿verdad? Dígame, de la iglesia, sí, de la iglesia. Bueno, dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, así sentadito usted de ahí tranquilo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo. ¿A quién? En esta ocasión a un pastor, pero hoy a nosotros la iglesia viene para aconsejarnos. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de ¿qué dice? Esto fue el apóstol Pablo que estaba diciendo estas palabras. Amén. Así que, mis amados hermanos, todos nosotros, hermanos, mire, tenemos, dije hace algún momento, el sello. El sello. Y algunos de nosotros hemos ido más allá y de rodillas hemos ido al Señor y le hemos pedido su Espíritu Santo. Yo no lo doy. ¿Cuántos sabían que yo no lo doy? Yo no lo doy. El Espíritu Santo se recibe, diga conmigo, por fe. Yo lo único que hago es prestarme como instrumento de Dios. Y si usted lo cree, no es porque yo lo haga. Si usted lo cree, cuando yo imponga mis manos sobre su vida, usted lo puede recibir. Que yo se lo di, no, yo no se lo di ni me di cuenta. Pero usted lo recibió. Pablo no le dice, te voy a dar el Espíritu Santo, porque si él hubiese podido, le hubiese dicho, venite, me voy a avivar, muchacho, y le hubiera puesto las manos y se lo aviva.
Pero no, le dice, este es tu trabajo, muchacho, tienes tú que avivarlo. Quería decir entonces que Timoteo había pasado por una circunstancia adversa en su vida y que eso había llevado a que el fuego, el don, el regalo de Dios en su vida ahora se hubiese apagado, como cuando la llama del candil de gas se le terminaba. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos lo usaron alguna vez? Amén. Casi todos. Se le terminaba el gas, o cuando a su vehículo ahora se le termina la batería, ¿verdad? Que las lucecitas se ponen así, miren. Voltea a ver, así, miren. ¿Cuántos, verdad? Ya estamos así. ¿Cuántos los alcanzan a ver ahí? Algunos. ¿Está así? Digamos, hermanos, que Timoteo la tenía así. Y Pablo observó eso. Cuando la luz está así, hermanos, todas las cosas nos parecen cuesta arriba en la iglesia. Te parece difícil, te parece cansado, te parece de todo, hermano. Nada te parece más aburrido que venir a la casa de Dios. Santo Porque Dios. está así. Pablo le dice, te aconsejo, muchacho, que lo avives. Mire cuando se aviva, cómo se pone, hermano. Mire, cada día, mire. Aleluya. Y hasta esta medida Dios quiere que lleguemos. Gloria sea Jesús. Qué lindas las luces que puso el hermano Miguel para ejemplificar eso. Yo pregunto, ¿cuántos tenemos ese juego así? Aleluya. Te adoramos. Sencillo, eso lo sabes. Santo eres. ¿Cómo sabes tú? No andes mirando a los demás, déjalos tranquilos, que cada quien sabe cómo lo tiene. Tú puedes decirme a mí, pastor, yo la tengo así, pero tus hechos dicen otra cosa, que no lo tienes así. La Biblia dice, muestran piedad, pero sus hechos dicen lo contrario. Así que, hermanos, somos, diga conmigo, o no somos. O no somos. ¿Está encendida o no está encendida? Aquí nada más hay dos, apagado y encendido. Ahí está. Como esas otras, dice el hermano, están apagadas. Tienen ahí una fuente de donde viene y pueden alumbrar. Pero ahorita la fuente, hermanos, bueno, yo no sé cómo lo están haciendo los muchachos. Igual que nosotros, hay una sola fuente de donde se puede encender. Y esa fuente viene de Dios. Denle un aplauso al Rey Todopoderoso. Así que vamos a aprender cómo opera el Espíritu Santo y cómo podemos recibirlo. Hay una sola manera de recibir el Espíritu Santo. No es como yo diga o como yo quiero, es como Dios dijo, hermano. El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Tú no puedes llegar a los Estados Unidos. Vamos a hablar en esta ocasión sin que antes cruces por la frontera de México. No hablando de los que vienen por avión, déjenlos tranquilos, sino los que venimos por tierra. ¿Cuántos vinieron por tierra acá? ¿Cuántos de ustedes no pasaron por la frontera de México con Estados Unidos? No hay manera de obviar eso, hermano. No hay, aunque tú digas, yo me vine por el mar, pero por el mar tuviste que rodear lo que era la frontera, o sea que estabas queriendo esquivar la frontera, pero tuviste que pasarlo, no hay manera. Puedes recibir, yo no puedo recibir el Espíritu Santo si no es que lo hago a la manera de Dios, no a mi manera. Y a su nombre. Entonces, uno de los grandes dones de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Don es un regalo que yo no merecía, pero que hoy sí lo merezco. Y a su nombre, denle un aplauso a Dios. Dígale, hoy sí yo lo merezco porque soy tu hijo. Antes no lo merecía, pero hoy sí, hermano. Ahora usted no se escandalice porque vea que el hermano tiene el Espíritu Santo. Si hoy es hijo de Dios, lo lavó la sangre del Cordero y la merece usted, hermano. Antes sí no, hermano, yo siempre quiero tratar la manera de, hermano, de remediar este error que muchas veces hemos cometido de aquí del púlpito. Aunque yo no merezco este privilegio, pero gracias al hermano que me lo dio, decimos. O sea, se sigue sintiendo que no es digno, hermano. Pero ahora que Cristo lo llamó, usted es digno de las bendiciones del Señor. Usted merece lo que Dios tiene para usted. Dios lo ha dado para usted, hermano. ¿Sabía que el Espíritu Santo no lo ha dado Dios para todo el mundo? Lo dio para la iglesia.
Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno. Sí, amén. Uno de los grandes dones de Dios es el Espíritu Santo, y por medio de Él Dios nos da muchos otros dones maravillosos. El Espíritu Santo le da al cristiano el poder y el entendimiento espiritual que hacen posible que nos parezcamos más a Dios, y eventualmente podemos heredar la vida eterna. Debido a esto es muy importante saber cómo se puede recibir el Espíritu Santo, cómo podemos avivarlo y si realmente, es lo más importante, lo tengo. Aleluya. Poderoso Rey, te adoramos. Bueno, cuando usted conoce la manera de cómo Dios o cómo el Espíritu obra en la vida del creyente, usted sabe cuando un creyente lo tiene y cuando no. Santo eres. Porque eso, hermano, se refleja de adentro hacia afuera, se deja ver la fotografía de afuera. Sí, Jesús. Pero no estoy hablando de la ropa, hermano, sino, hermano, del comportamiento del creyente que tiene el Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria. Nos regala una cita bíblica, hermano, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Muchas veces hemos tenido, hermanos, ideas muy equívocas que nos enseñaron nuestros abuelitos, hermanos. No les tire piedras a ellos, que esa es la luz que ellos tuvieron, hermano. No les tire piedras, hermano. Mire, yo en el andar he aprendido y me he dado cuenta de muchas cosas que aprendí cuando era un muchacho, que las aprendí erróneamente, hermano. Y por eso le voy a llamar a mi pastor y le voy a tirar piedras por teléfono diciendo, usted me enseñó mal. No, gracias al Señor, con esa luz que Dios les dio, hermano, nos instruyeron a nosotros. Dele gracias al Señor. Dele gloria al Señor. Pero ahora, hermano, si usted tiene la oportunidad de obtener más luz del Espíritu Santo, pues, hermano, disponga su corazón. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, yo dije hace un momento que no es para todos, ¿verdad?, sino para la iglesia. El mundo, hablando de la gente que no conoce, no está hablando del sistema, ¿verdad?, del globo terráqueo, no está hablando, hermano, ¿verdad?, sino está hablando de los seres humanos. El lenguaje de Dios para referirse a veces, muchas veces, a la gente que no conoce a Cristo y al pecado, Dios usa mundo, hermano, ¿verdad? Y por eso es que nosotros muchas veces malinterpretamos la palabra, ¿verdad? Cuando usted dice, el mundo se metió adentro de la iglesia, hermano, si hay un amigo y sabe esto, se va a sentir mal, hermano. Y a veces no sabemos el por qué se dijeron las cosas. Pero oiga esto, yo dije hace un momento que el Espíritu Santo no lo dio para todo el mundo, vamos a hablar para todos los seres humanos, sino para aquellos que han recibido, diga conmigo, a Cristo Jesús. Así que usted, del momento que dijo, yo te acepto como mi Salvador, y levantó su mano, y vino, y hizo una oración de fe, y creyó con todo su, no solamente por pasar, sino que creyó de todo corazón. Oiga lo que dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, hablando de la iglesia, le conocéis. porque le conocemos? Porque mora con vosotros y está en... ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque Él vive en su vida, hermano. Mire, esta debe de ser la motivación más grande para nosotros, el saber que ese poder del Espíritu está viviendo en nosotros. Y a su nombre, si yo hasta este día, hermano, estoy en Cristo, es, hermano, porque ese poder me sustenta y me sostiene. Motivos por qué haberme ido de la iglesia sobran, hermano, pero yo sé que ese poder me ayuda a estar firme, mantenerme, no importa lo que venga, hermanos. Mire, yo le aseguro que he tenido motivos más que todos ustedes para ya no ser pastor, hermano. Pero ese poder del Espíritu Santo me mantiene firme y me hace recordar, ¿sabe qué? En el mundo tendréis aflicciones, y me lo recuerda el Espíritu Santo cuando yo digo, ¿para qué me pusiste, Señor, a aguantar todo este montón de gente que son rebeldes, Señor? En el mundo, me dice el Espíritu Santo, tendréis aflicciones.
Y a su nombre. Y eso no me lo dice a mí como pastor, se lo dice a usted como miembro. En el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones de los pastores son unas, pero de los miembros son otras. Y yo he vivido las dos clases de aflicciones. He vivido aflicciones como miembro, como líder y también como pastor, hermano. Amén. Así que usted tiene que saber, hermanos, no todo en el camino del Evangelio para usted va a ser color de rosa, cineadito todo el tiempo. Aleluya. Va a haber momentos que lo van a poner en el piso y quizás el piso no sea de alfombra, quizás sea de piedra, de esa de grava que usted conoce, hermano. Y sienta duro, hermano. Pero el Espíritu Santo que está en usted lo va a sostener firme y le va a decir: no temas, yo estoy contigo. Ese Espíritu le va a dar testimonio a su espíritu de que Él vive, que Él está ahí y que Él lo va a sostener. No temas, yo estoy contigo, sigue adelante. Le va a decir: no te preocupes que el hermano no te ame, no te preocupes que el hermano no te quiera, yo te amo con amor eterno, me va a decir, y eso me va a dar la fuerza para seguir. Y a su nombre Cristo vive. Así que, hermanos, ese es el gozo maravilloso que nosotros conocemos al Espíritu de Dios, que yo lo he visto, nunca lo he visto, sino que lo siento, que corre como río en esos momentos adversos, corre como río de agua viva en mi vida. Yo lo siento y eso nadie me lo quita de mi corazón. Por eso es lo más precioso, dice, porque mora en vosotros y está en vosotros. No dice en ti, en todos nosotros, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, hermanos, vamos a entender cómo se recibe el Espíritu Santo. Hermanos, hay una regla escrita en la palabra que no puede ser quebrantada. Es por eso, hermanos, mire, yo a veces me quedo sorprendido y digo: el hermano lo hizo porque no lo sabe, hermanos, pero después de haber sido enseñado, hermano, usted ya no puede hacer cosas que no son. Aleluya. Aleluya. Gloria Amén. a Jesús. ¿Cuántos de los de aquí anhelan un día llegar a ser, hermanos, mire, un evangelista internacional? Díganlo ustedes. Amén. ¿Cuántos? ¿Un misionero? Misionero. Amén, dijeron algunos. ¿Un pastor? Misionera. Quiero decirle, hermanos, que eso, mire, es tan lamentable, hermanos, cuando vemos gente que, hermano, yo lo digo es porque lo hizo sin conocimiento. Pero ya usted ahora, aunque a alguien se lo diga, usted va a saber la manera correcta como eso se recibe. En el antiguo tiempo, el Espíritu Santo venía, no para todos. Mire qué bendición tenemos hoy nosotros, hermanos Herbert, que es para todos. En el antiguo tiempo solo era para el profeta, el rey o el sumo sacerdote. Y no es que venía y se quedaba viviendo en ellos todo el tiempo. Venía y se iba. Y oye la diferencia, hoy nosotros viene y se queda viviendo en nosotros. No se va a menos que usted lo quiera que se vaya. Aleluya. ¿Sabía usted que nosotros somos los causantes que el Espíritu Santo se vaya? Cuando nos empezamos a ensuciar en el pecado, el Espíritu Santo dice: me voy de esta casa porque no me gusta. ¿Cuánto le gusta vivir en una casa sucia? Tampoco el Espíritu Santo es un huésped que viene a vivir a esta casa. Hágale así, mire, a esta casa. Y cuando esta casa se ensucia, ese huésped no le gusta y se tiene que ir. ¿Cuántos adoran al Señor? El Espíritu Santo es tan hermoso, hermanos, que le gusta. Mire, yo no sé si usted ha sabido de gente, hermano. Mire, y un día de estos visité a uno de los hermanos de nuestra iglesia en una de las células y yo le dije: oye, qué linda está la casa que Dios te ha permitido vivir ahora. Amén. Y hermano, casi deseaba que darme un tour y yo hubiera querido que me hubiera enseñado. Muy bonito el lugar. Mire, así es el Espíritu Santo también, porque la casa del Espíritu somos nosotros. Hágale así, soy yo. ¿Cuántas veces, hermano? Mire, cuando Jesús se reúne con el Espíritu en tu casa, le dice el Espíritu Santo: ven, te voy a dar un tour por mi casa, mira lo linda que está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede darte un tour en su casa y puede modelar lo hermosa que esa casa está? No estoy hablando de paredes, estoy hablando de nuestra vida, iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu tiene libertad y no encuentra basura en la casa?
pero lamentablemente en muchas casas encuentra almacenaje de basura. Encuentra, hermano, reciclaje que antes tuvo que haber salido. Amén. Gloria a Dios. Lo tiene reciclado el creyente 1 año, 2 años, 3 años y no quiere hacer nada para Señor. Amén. Si veniste al evangelio cargado de malos hábitos, tienes que despojarte de ellos. Porque eres la casa del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, iglesia, somos la casa del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si alguien quiere que el Espíritu se vaya de él, pero tú provocas que viva o que se vaya, hermano. Eso está en nosotros. Dios ya te lo dio, pero lo retienes tú, hermano. Con la ayuda del Señor le dices: Espíritu Santo, ahora que vives en mí, te ruego, mira este mal hábito que está en mi vida, que yo temo que te vaya a provocar que te vayas de mi vida. Te ruego que lo apartes, Señor. Examínese usted solo, hermano. Si es que considera que no hay basuritas que el Espíritu lo puedan impedir o que lo tengan, así, miren. Gloria a Jesús. A punto de apagarse, que ya ni alumbra acá. Ya las emociones de la carne, hermano, lo tienen más vencido y mejor dice: tomo la decisión de apagarme. Y cuando se apaga es que se fue. Todavía cuando está así, como está esta, mire, hermano Mauro, así, ¿no? Todavía está ahí, pero ya a este punto casi abriendo la puerta para irse. Santo Dios. Pero en ese momento, cuando está así, mi amado hermano, y usted viene y le dice: Espíritu Santo, de ahora en adelante me comprometo contigo que hoy tomo la decisión de avivar ese fuego. Ahora puede convertirse de esa manera y volver a ser el mismo creyente que antes usted era. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? El Espíritu Santo es el poder más grande que Dios nos ha dado para vencer, iglesia. Qué dicha más grande nosotros, la iglesia. Cosa, hermanos, mire que ni ángeles ni israelitas tuvieron. La iglesia de Cristo la tenemos, aunque no les quepa en el corazón, pero a mi Cristo le plació darlo, iglesia, para nosotros. Por eso glorifiquemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo según la Biblia? Jesucristo dijo a sus discípulos que recibirían. ¿Sabe algo, hermanos? Quiero decirle algo. Usted sabe que durante Jesús estuvo sus 3 años y medio de ministerio, hermanos, activo aquí en la tierra. Los 12 que estuvieron con Jesús, ninguno de ellos fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabía usted? Que caminaron, hermanos, por la pura obediencia a Cristo y sus enseñanzas, obedeciendo sus enseñanzas, pero sin el poder que los motivara. Y nosotros ahora, por eso que Jesús dice: obediencia quiero, hermano. Mire, el Espíritu y la obediencia son lo más grande que nosotros tenemos. Y los discípulos caminaron por pura obediencia a las enseñanzas. Pero nosotros, mire, con obediencia y con Espíritu Santo, se nos es más fácil. Dice amén. Ninguno de los 12, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, les dijo claramente, Jesucristo dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo, pero no cuando Él estaba con vida, después de su muerte, hermano. Y esto usted lo sabe, solo se lo estoy recordando. Después de su muerte, dice, en el día del Pentecostés, la iglesia de Dios comenzó con grandes milagros, y Pedro, inspirado por Dios, describió las condiciones para recibir al Espíritu Santo. ¿Sabía que Pedro describió las condiciones para recibir el Espíritu Santo? ¿Quién lo dijo? Fue Pedro, hermano. El hombre más osado, el hombre, hermano, que quería caminar de más cerca del Maestro, que, hermano, sin tener el Espíritu Santo, aguantó que Jesús lo llamara diablo, Usted, si el pastor le dice una media cosita, ya no quiere. Santo Dios. Y sin el Espíritu Santo, y usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, no aguantamos. Santo eres Jesús. Sí, hermano, se recuerdan aquella ocasión cuando le dijeron a Jesús: ¿sabes qué? Mira, vas a subir a la ciudad y vas a ser muerto. Dijo Pedro: eso no te acontezca, dijo Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí. Ni le dijo diablo, le dijo Satanás. Aquí es más grosero todavía. El diablo se puede decir diablito, pero Satanás no se puede decir satanasito.
Satanás. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Que no te contesta. Que muchas veces nosotros la iglesia queremos detener los propósitos de Dios y eso no lo vamos a lograr. ¿Sabe qué Pedro quería hacer? Detener el propósito establecido de Dios con Jesús. Y si Pedro hubiera logrado que Jesús no muriera, ¿qué sería de usted y de mí, hermano? ¿Cuántos adoran al Señor? Apártate de mí. Eso no venía de otra fuente más que de Satanás, hermano. Pedro, mira, esmérate que no vaya a morir Jesús en la cruz. ¿Qué sería de nosotros, hermano? Apártate de mí, le dijo. Así que Pedro describió, hermanos, la manera de recibir el Espíritu Santo, y eso él lo enseña en el libro de los Hechos, después de haber sido lleno, hermano. Después de haber sido lleno, usted sabe que Pedro, hermanos, antes de haber sido lleno, mire, era miedoso. Era impulsivo, como muchos de nosotros, solo de impulso nada más. Pero a veces, dijo una hermana, sonamos la campana, pero no hay siberianos, ¿verdad? Pues no me salió la rima. Me hice recordar esos heladitos tan buenos. Pero la idea es esa, hermano. La idea es esa. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, por favor, hermano. Pedro lo dijo, o sea, no hay otra manera, hermano. Esto ya fue, hermanos, mire, le voy a hacer un pequeño recuento acerca de Pedro. Pedro negó, ¿cuántas veces al maestro? 3. Pedro quiso detener el propósito y le llamaron Satanás. Pedro le mintió al Señor diciéndole, yo voy contigo hasta la muerte, y no tenía la capacidad de ir con Jesús. En una ocasión Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte, así como usted limpiaba, hermanos, el maíz o el frijol o el maicillo. Te quiere zarandear, dice Satanás, pero ¿sabes qué? Yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte, le dijo. Te vas a mantener porque yo he clamado a mi papá. Pero oiga aquí a Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo, ya no era el Pedro miedoso, hermano. Por eso es que ahora usted y yo no tenemos que tener miedo, hermanos, a las amenazas del enemigo. Aleluya. Oiga lo que Pedro dijo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Necesitamos, yo quisiera, hermano, si el hermano nos ayuda, hay otra cita que yo quisiera enfatizar, la palabra que dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. O sea, mire, hermano, los pecados nuestros los lava la sangre de Jesús. Amén. Pero hay, hermanos, una regla establecida que si no nos arrepentimos, mire, en nuestras iglesias, ¿sabe cuál es el problema? Porque hay mucha ñoñería, dicen los dominicanos, hay entre nosotros, porque solo gente arrepentida, gente que, hermanos, mire, le carcome por dentro las cosas malas que hizo y ofendió a Dios. Pero hay mucha gente que no ha sido convertida. Oiga, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Usted necesita arrepentirse primeramente, sentir ese dolor, compungirse de ese dolor. La palabra arrepentimiento es el dolor de haber pecado contra Dios. Pero también necesita arrepentirse de todo su corazón al Hijo de Dios, para que sus pecados sean perdonados. Porque sabe, cuando solo nos arrepentimos vamos cargando con la culpa. Pasaron 10 años y usted sigue con esa culpa. Pasaron 20 y usted sigue con esa culpa. Mire, aunque hay creyentes, hermanos, que le siguen cargando las culpas a otros, ¿sabía usted? Pasaron ya 5 años que Cristo lo perdonó y usted no le ha perdonado todavía. Usted lleva esa carga como la película del peregrino, ¿alguien la ha visto? Que va con aquel gran... Así hay muchos creyentes, hermano. Sos evangélico, pero no te perdono lo que me hiciste, y ya Cristo lo perdonó. Así que Pedro pudo identificar, hay una regla establecida, hermano, no hay otra manera. Usted, hermano, mire, puede estar solo arrepentido en la casa del Señor y convertido, pero hay muchos creyentes que arrepentidos y convertidos en la casa de Dios, que solo así se han quedado.
Y si Cristo viene, ahí se van a quedar todavía siguiendo predicando. Porque hay algo escrito que necesitamos, después de habernos arrepentido y convertido, seguir caminando. Ahora bien, si hoy te arrepentiste y hoy te convertiste y hoy viene Cristo, pues sin duda alguna te vas con Él. Pero bien, si ya tienes un tiempo de haberte arrepentido y haberte convertido y te quedas allí siempre, Dios no nos da una escritura, hermanos, que nos apoye y nos diga, así está bien, muchachos. No, Satanás dice que así está bien, pero Dios dice que no. Hay algo más. Volvemos a la cita anterior, hermano. La anterior que teníamos de Pedro. 2:38 del libro de los Hechos. Esto fue en las primeras prédicas que Pedro, hermanos, empezó, hermanos, a dar al pueblo, pero ya lleno del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentidos sí, lo que sigue hoy, bautícense. Yo no tengo problema si usted no quiere bautizar, el problema no es mío, el problema es suyo. Yo no me bautizo, pero hay que ver el pastor que lo va a hacer sufrir. Que va a sufrir a usted si no se bautiza. Yo no gano nada con bautizarlo a usted, hermano Carlos. El que gana es usted cuando se bautiza, porque gana obediencia para con Dios. Y así hay muchos creyentes. Fíjate que hace algunos días yo recuerdo que alguien dijo que cuando le habló de Cristo, alguien le dijo, no, a mí me da la gana de seguir haciendo esperar a Cristo. ¿Usted cree que Cristo está preocupado? El que está contento que usted siga así se llama Satanás. Usted sabe que si Cristo viene y usted está en rebeldía, sí, hermano, se va con él. Y a su nombre. Glorifica al Señor, denle un aplauso a su Dios, hermano. Él vive y permanece para siempre. ¡Qué bueno es el Señor! Te adoramos, Espíritu Santo. Mi alma te adora, Cordero de Dios, gracias. También, hermanos, tenemos otras escrituras que explican que generalmente una persona creyente recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de manos también, hermano. Mire, cuando usted ya se arrepintió, se convirtió y se bautizó, y allá en su casa, hermano, allá en su casa, mire, Dios dijo claramente que de lo que usted allá en los secretos le pida al Señor. Se recuerda que leíamos una cita que lo que necesitamos es entrar en el secreto de Dios. A veces aquí nos volvemos los más oradores. Sí, a veces digo, wow, hermano, si ora así aquí en la iglesia, ¿cómo no será en la casa? El techo se ha de levantar. Y aquí se levanta. No digo que está mal, no me vaya a malinterpretar, pero donde usted debe de orar más fervientemente es en su casa, cuando usted cierre la puerta. Fue la regla de Jesús. Mas tú, cuando ores a tu Padre, entra en tu aposento, en su habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y ese Dios a cual estás orando en ese secreto, te va a recompensar aquí en el público. ¿Lo dice Dios o no lo dice? Te va a recompensar y te vas a tener que dar a la iglesia. Pero al contrario, no. Eso es así. Así que Pedro estaba estableciendo esto. Dice otras escrituras que explican generalmente que una persona creyente recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de un ministro de verdad, hermano. Nunca he leído en las escrituras que un profeta le ponga la mano y le diga, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero, tú vas a hacer esto. Nunca. Lo puede buscar en la Biblia y no hay ninguno. En el antiguo tiempo, hermanos, cuando iban a ungir a los reyes, ¿quién iba? Sacerdote. ¿Quién iba? Sacerdote. ¿Isaías o Samuel? Era Samuel, porque Samuel tuvo la dicha de ejercer 3 ministerios, hermano. ¿Quién lo sabe? Hermano Carlos. Profeta. Entonces él tuvo la dicha. Entonces usted puede decir, sí, fue el profeta Samuel, pero él no fue en caso de profeta, ni en caso de juez. ¿O cómo fue la otra? Juez. Sino que fue en caso de sacerdote. Cuando Dios le dijo, ve
y úngeme a David fue en caso de... Amén, porque eran ellos los que ungían a los sacerdotes, incluso a los profetas y a los reyes. No hay otra evidencia. Por eso ustedes, si algún día alguien acá, hermano, que no es un ministro, hermano, le profetiza un ministerio, diga, Señor, tú no haces así las cosas. Amén. Eso es lo que ya usted tiene de evidencia para saber que no es Dios que le está hablando. Sino es que es el alma humana de la persona que se lo está diciendo, porque Dios no se contradice. Si bien es cierto, Él es un Dios soberano que hace lo que a Él le da gana, pero hay cosas que no las puede quebrantar. Dios no puede contradecirse, y a su nombre, hermano. Así que el Espíritu Santo dice que se recibe a través de la imposición de las manos de un ministro, no del miembro, no del líder, ni tampoco del profeta. Nadie te puede profetizar un ministerio. Nunca, hermano. Nunca. Amén. Así que ya si a usted le profetizaron que va a ser líder de la iglesia, pastor, misionero o evangelista, hermano, siga orando al Señor que todavía hay oportunidad. Siga orando al Señor que todavía usted tiene vida y Dios lo puede usar. Si usted se limpia, Dios lo puede usar. ¿Cuántos adoran al Señor? La Biblia dice que si un vaso se limpiare será útil para toda buena obra. ¿Cuántos adoran al Señor? Y entonces, pastor, ¿cómo es que yo puedo recibir un ministerio? Puedo recibir el Espíritu Santo. Sencillo. La primera persona a la cual Dios de una o de otra manera le va a hacer saber es a ti, hermano Mauricio, que vas a ser el profeta o el evangelista o el misionero, es a ti. La segunda persona que Dios se lo va a hacer saber es al sacerdote de la casa donde tú te reúnes. Amén. A él Dios le va a corroborar porque él es el que te va a enviar. Gloria a Jesús. Y a su nombre, Dios te llamó, pero el sacerdote te va a enviar con la autorización. Gloria. No hay otra manera. Si lo quieres hacer, será a tu manera, pero no a la manera de Dios. Diga conmigo, las cosas en el Señor funcionan a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Iglesia de Cristo, aprendamos esto, por favor. Aleluya. Cristo nos ama tanto, pero quiere que hagamos las cosas como Él las dijo, no como yo quiera. Aleluya, sí, Señor. Bendecimos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nadie te lo puede profetizar. Un ministerio no, sino que Dios te lo va a hacer saber a ti, primeramente a ti y luego al sacerdote de la iglesia, después de haberse arrepentido, por supuesto, convertido y después de haberse bautizado. ¿Cómo Dios le puede dar un ministerio a usted sin siquiera haber caminado por el camino de la obediencia al bautismo? Santo Dios. ¿Sabe usted que hay gente que piensa que después que se bautice van a ser diferentes? Si eres rebelde ahora, que te has arrepentido y te has convertido, después del bautismo vas a seguir siendo rebelde. Aleluya. El bautismo no perdona pecados, ¿no cree que sí? Esa es una regla para que sean borrados. No está diciendo que el bautismo te los va a perdonar. Los perdona y los limpia la sangre del Cordero. Sí, Señor. La sangre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Eso es todo. La sangre de Jesús es suficiente para perdonar, no solo para cubrirnos. Nos regala una cita más. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, mi hermano. Escríbala, hermano, para que cuando Dios, mire, a usted le dé un llamado, usted vaya a esta cita bíblica y usted lo pueda entender por usted. Pues cuando Dios le llame, quizás usted no lo entienda y tenga que llamarle una vez, 2 veces, 3 veces o 4, quizás así como llamó a Samuel. Dios le decía a Samuel, no fue al sacerdote Elí primero, ¿verdad? Primero fue a Samuel. Y decía, ¿quién me llama? Y iba donde el sacerdote. Yo no te he llamado. Samuel. Corría el sacerdote, yo no te he llamado. Luego después el sacerdote entendió que era Dios que lo estaba llamando. Cuando Dios le hable a tu sacerdote, él va a entender que es Dios que te está llamando. Y entonces él te va a enviar a ti con autorización. Amén. Porque si no, el ministerio no va a ser eficaz. Y a su nombre, oiga lo que dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ese es el verso 14,
Sí, de ahí en adelante partimos, está bien. Vamos a seguir después hasta el verso 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Seguimos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Y por qué no Felipe, que estaba predicando en Samaria? ¿Verdad que no? Felipe era un... ¿Y por qué no oró Felipe por ellos? Porque recibieran el Espíritu Santo. Porque había algo establecido que Dios lo había ordenado así. Así que, hermanos, no se me salte el cerco. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Aprendamos esta regla, hermano. Usted tiene que evitar, hermanos, como hijo de Dios, nomás que siente los corrientes, los ríos de agua viva. No le ponga las manos a nadie. Mira, el peligro más grande es dejar de poner las manos de otra persona, hermano. Santo es Jesús. Si usted sabe que no es un ministro de Dios, dígale, hermano, lo siento, pero hágale así, mire. Quítele la mano, aunque sea su hermano, su amigo, su más allegado, su hijo, su papá. Quítele la mano porque él no tiene esa autorización, hermano. Hágalo, hermano, con toda libertad. No lo haga, ni usted no le ponga manos a nadie. Eso no es para usted. Ahora, hermanos, cada quien en su lugar. Vuelvo y digo lo otro. Ustedes, los líderes de la iglesia, han sido, oiga esto, han sido autorizados en sus células. Hermano, el llamado es usted. Si el pastor no usted, es usted, porque usted es el líder. Usted ha recibido autorización. De lo contrario, no lo haga. Así que seguimos. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Seguimos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero está bien, hermanos, cuando yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo como que yo me bautice en el nombre de Jesús, porque Jesús, diga conmigo, es Dios. Él es el Espíritu Santo. Pero, hermanos, muchas veces ha habido, hermanos, grandes controversias. ¿Por qué fulano se bautiza solo en el nombre de Jesús? ¿Por qué otros se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Hermano, usted solo obedezca y vaya a las aguas del bautismo en la congregación donde Cristo lo llamó. Amén. No ande discutiendo con nadie esas cosas, hermano. Seguimos, hermano. Entonces, miren, les imponían, pero no Felipe, ¿verdad? No fue Felipe, y Felipe era el evangelista. Sí. Felipe fue el que predicó en Samaria, el evangelista, y había sido enviado de parte del Espíritu Santo, pero no era el hombre autorizado para que lo recibieran, sino los, a través de la imposición de manos. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Que los apóstoles se lo daban? No, era el medio que Dios usa. Por la fe, cuando te pone la mano el ministro, no es porque él te lo da, incluso aunque él no lo tenga, porque a veces tú piensas, el pastor no tiene el Espíritu Santo. Él es nada más una línea, una guía que Dios usa, y a él le ha placido hacerlo así, y yo lo tengo que aceptar. Si me gusta, si no me gusta, pues lo mismo, Dios queda igual. Y a su nombre, denle un aplauso al Espíritu Santo. Recibe gloria, Jesús. Recibe alabanza, Espíritu Santo. Así que, mis amados, los requisitos que Dios nos pide para poder recibir su Espíritu Santo son el arrepentimiento, el convertimiento, ¿verdad? El bautismo, y luego después, hermanos, que tengamos fe en Él a través de la imposición de manos de un ministro. Por lo tanto, si una persona no ha seguido estos pasos, hermano, lo que vamos a provocar es que Dios se contradiga. No puede ser lleno del Espíritu Santo. Dentro de sí, es cierto, tiene el sello. Un hecho, hermano, de que usted y yo recibimos a Cristo, el sello está. Gloria a Jesús. Pero después del sello necesita llenarse. Amén.
Llenarse. Diga conmigo, llenarse. Llenarse. El Espíritu Santo entra en acción cuando me lleno. No cuando tengo solo su sello, nada más. Eso me da garantía que soy de Él. Pero no puedo caminar o vivir en el poder del Espíritu si no se llenó. Amén. Los peces no pueden nadar en la presa si no se llena la presa. Y a su nombre. Ahora bien, ¿cómo vamos a evitar que el Espíritu Santo se ponga así en nosotros? ¿Cómo evitar eso? Creo que aquí nadie está así, ¿verdad? Algunos más tristes que hace poquito me voltean a ver. Mío, yo le hice así solo para, y se puso más triste que yo lo hice para ver cómo volteaba a ver, y se puso más así, volteaba a ver. Más triste que hace poquito. Y a su nombre. En su apasionada súplica de arrepentimiento, oiga lo que David decía. En su apasionada súplica de arrepentimiento, el rey David le ruega a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que si no se arrepentía, hermanos, mire, la falta de arrepentimiento de nosotros, la iglesia, cuando hemos hecho algo que no es correcto, eso hace que el Espíritu se ponga así, o que se vaya. Por eso, hermano, cuando usted haga algo que no es correcto, si bien es cierto, hermano, me ofendiste, yo eso provocó que te dijera lo que te dije, ¿sabes qué? Perdóname, me arrepiento de haberlo hecho, de haberme comportado así. Entonces vuelve y se enciende. La falta de arrepentimiento y de confesión de nuestros pecados provoca que el Espíritu se ponga así. Amén. Oiga esto, regálenos la cita del Salmo 51:11, por favor. Gloria sea Jesús. Ustedes saben, esto es una historia muy bella del rey, hermano. Estas no son citas desconocidas de usted. Usted ya lo conoce. Dice así, ¿eh? No me eches de delante de ti, dijo el rey David, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Si David, siendo el rey, sabía la importancia del Espíritu Santo en la vida de él, ¿cuántos creen que el Espíritu es tan importante en nuestra vida? David dijo en una ocasión: mientras yo callé, usted quiere seguir callando sus faltas, sus pecados, sus huesos se van a envejecer. Dijo David: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué no lo saqué antes? El que encubre sus pecados nunca prevalece, dice la Biblia. Hermano, por eso es que usted, hermano, cuando haya fallado delante del Señor, sáquelo a luz, no permita que eso le provoque hasta una enfermedad que se llama, hermano, raíces de amargura, y de eso le provengan cuántas cosas. Hay gente enferma en nuestras iglesias, hermano, porque hay raíces de amargura y eso han provocado muchas enfermedades. Si usted no lo cree, hermanos, estudie de dónde provienen muchas enfermedades. Es de las raíces de amargura que se han posesionado de muchos creyentes por la falta de perdón. Gloria a Jesús. Por la falta de no reconocer su falta, su falla delante de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre, dijo David: no me eches de delante de ti. Él sentía que ya Dios lo había desechado sin el Espíritu Santo. Hermano, diga conmigo: no soy nada. Nada, hermano. Si el que nos da testimonio que somos de Dios es el Espíritu en nosotros. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces ha venido al creyente el pensamiento: será que si Cristo viene, yo me iré con Él? Y a veces hay testimonio que le dice al espíritu del hombre: no te vas. Cuando eso lo escucha, obedezca, lo que no se va, hermano. No se va con Dios. David sabía que en esa condición era un problema. Y a su nombre. Aleluya. Él sabía que si no se arrepentía continuamente de sus pecados y no buscaba a Dios constantemente, estaría en peligro de cometer el pecado imperdonable. Pero Dios no perdona a quien no se arrepiente.
Es otra regla que no se puede quebrantar. Usted y yo, cuando oramos, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Hermano, si usted no perdona las ofensas que le han cometido, tampoco Dios lo perdona a usted. Me perdona a mí, Dios lo dice. Es una regla que aunque yo me quiera saltar, es imposible, dijo el hermano. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Sí, Señor, aleluya. Pauta de afligir y descuidar o apagar el Espíritu Santo. El libro de Efesios capítulo 4 verso 30 también nos enseña las siguientes palabras. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4 verso 30. Luego después nos regala la carta a Timoteo 4:14. Aquí tenemos 3 citas. Primera Tesalonicenses 5:19. Vamos a ir una por una de ellas. Allí está Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis. Pastor, y si el espíritu es un espíritu, ¿por qué se contrista? Si el contristarse es un atributo de nosotros los humanos. Amén. Aunque Él es un espíritu, pero tiene atributos, igual que nosotros los humanos, se contrista cuando nosotros pecamos. Amén. Y de la manera para que viva y esté en mí es que no se contriste. Y vuelvo y le digo, ¿cómo yo lo contristo? A través del pecado. No piense solamente en la fornicación, el adulterio, la borrachera. Piense en todas las demás que están en Gálatas capítulo 5, parece. Aleluya. Ahí hay muchas cosas de las que se contrista el Espíritu Santo, y de esas están en mí y están en usted. Pastor, en usted también, sí, en mí también. De las cuales nos está advirtiendo hoy y a su nombre. Gloria. Así que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo contristes. Apartémonos cada día, cada momento, apartémonos de él. Vamos a la siguiente cita, primera Timoteo 4:14. No descuides, oiga bien, qué lindo nos habla Dios, ¿verdad? Aleluya. No descuides el don que hay en ti, Gloria sea Jesús. el cual te fue dado mediante profecía. Pastor, usted dijo que no se recibe a través de la profecía, con la imposición de quién. Pregunto. Ahora yo voy a preguntar para que usted no vaya a tener duda. El pastor acaba de decir que no me pueden profetizar un don. Está hablando del don del Espíritu Santo, fue dado, no un ministerio. ¿Entendemos, verdad? El don del Espíritu Santo fue profetizado por Joel, que lo recibiríamos. Una profecía. Pablo dice, el cual te fue dado mediante profecía. Y te vino a ti por la imposición de las manos de quién. ¿Quién era el presbiterio? Era la junta directiva de los apóstoles de Jerusalén, hermano, los cuales eran el cuartel general en el tiempo de la iglesia primitiva, que estaba, diga conmigo, en Jerusalén. Jerusalén. Sí. ¿Se recuerda en aquella ocasión, hermanos, cuando Pablo y Pedro se pelearon? ¿Sabía usted que Pablo y Pedro se pelearon? Así como nos peleamos muchas veces nosotros. Y nos llevan a la oficina. A ellos los llevaron también a la oficina, hermano. La oficina central estaba en Jerusalén. ¿Sí? No lo ha leído porque ustedes lo pierden, no lo ha querido leer, pero está ahí escrito. Dice que inmediatamente Pablo vio que era de condenación lo que Pedro estaba haciendo, porque comía pupusas de chicharrón con los latinos y los hispanos, hermano. Lo digo así para que lo entiendan. Quiere decir con los gentiles, no judíos. Pero ya cuando llegaban los apóstoles de Jerusalén, se apartaba y se hacía solo al lado de ellos y se contaminaba con los gentiles. Dijo Pablo, esto es de condenar y no se lo dejo pasar.
porque se va a dañar toda esta gente nuevecita que hoy ha recibido a Cristo. Aquí se van a dañar con lo que Pedro les está enseñando. Venga para acá, y le dijo. Inmediatamente se dieron cuenta de Jerusalén, llegan y se los llevan los dos a Jerusalén. Y más tarde siguieron siempre en armonía. Como nosotros que cuando hermanos nos peleamos, duramos 3, 4 años enojados. Ellos rápidamente, como tenían el Espíritu Santo, hicieron la paz y siguieron como hermanos. Y a su nombre. Dios es bueno. 1 Tesalonicenses 5:19. Ya es tarde, pastor, termina ya. Hermano, es lindo que conozcamos estas cosas. Vuelvo y le digo, lo más grande que tenemos para ser firmes en el Evangelio es el Espíritu de Dios. No espere usted, hermano, que desde que sienta corrientes o ríos de agua es para que usted hable lenguas y profetice. No, hermano. No es solo para eso. Pero la mala interpretación nuestra es que desde que siento el gozo del Espíritu, ya quiero profetizar y poner mano. No es para eso. Él lo va a guiar a toda verdad, a usted y a toda justicia. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Es el gran versículo para cuando usted lo diga en el desfile. Mire qué cortito es. No apaguéis al Espíritu Santo. Cortito, fácil de aprender, hermano Manuel. Apréndalo, hermano, para que lo diga en el desfile, mire. 1 Tesalonicenses 5:19. Hasta bendecido salió usted aprendiendo un texto hoy de memoria para el desfile. No apaguéis al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. No lo apaguéis. ¿Sabe por qué? Porque el que lo apaga, diga conmigo, soy yo. Es usted en usted. Nadie le apaga el Espíritu a nadie. Aleluya. Hay gente mal equivocada, hermano, y dice, eso es lo que usted ha hecho, eso es lo que están haciendo, lo que el pastor, los líderes han hecho en la iglesia. No es lo que ha hecho usted, el Espíritu Santo en su vida. De la dimensión que el Espíritu vive en usted, es usted que lo tiene así. No dice, no le apaguéis, ¿verdad que no dice así? Dice, no apaguéis al Espíritu. Gloria a Jesús. No lo apague usted, hermano, no lo apago yo. El que vive en mí. Amén. Y en su nombre. Gloria. Cristo vive. A través de la oración y el estudio de la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el entendimiento del plan de Dios y de nuestro papel en dicho plan. ¿Sabía usted, hermanos, que la única manera que nosotros tenemos para entender la palabra del Señor es el Espíritu Santo? Amén. Sin el Espíritu Santo no se puede entender la palabra, hermano, no se puede interpretar la palabra, porque hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, porque se hacen literalmente y no a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo es lo más grande para interpretar la palabra del Señor? Porque es la cuma del Espíritu Santo y a su nombre. ¿Me entiende? Cuando digo el machete del Espíritu Santo, hermano. Es la espada con la que Él abre brecha en medio de la basura. Él aparta con la espada, hermano. Y es la palabra de Dios. El que se sabe toda la palabra es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él la inspiró. Sí, Señor. Hermano, dice la Biblia lo siguiente, que el hombre natural está diciendo, sin el Espíritu no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de interpretar espiritualmente. Por eso es que hay muchos creyentes que dicen lo siguiente, yo no entiendo la Biblia. Aleluya. No, hermano, sin el Espíritu no se entiende. Esa es una gran señal que usted tiene que saber, que el Espíritu no está. No está. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10, para la gloria del Señor. Hasta el 14 vamos a leer. ¿Ya están aburridos, hermanos? Santo Dios. Termina ya, pastor. Hermanos, estamos en una enseñanza. Y resista un poquito, hermano. No se sienta tan aburrido. Mire, esa es otra señal que el Espíritu no está, hermano. Si usted ya está cansado y aburrido, eso tampoco. El Espíritu Santo, dice la Biblia, oiga, a la verdad, dice el Espíritu, está. Y si usted ya no quiere, hermano, no está tampoco.
¿Por qué la gente, hermanos, mire, por qué la gente cuando Pablo predicaba no se aburrían? Porque el fuego del Espíritu Santo estaba ahí y Pablo predicaba largo, hermano. Aleluya. Y la gente estaba porque tenían el Espíritu Santo. Ya muchos se identificaron, ¿verdad? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. ¿Quién? Por eso que esta Biblia dice que escudriña todo, porque es la espada del Espíritu. Y Él escudriña a través de su palabra, mis amados. Aún lo profundo de Dios, dice la Biblia que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque ellos están unidos así, miren, y el espíritu entra en esa separación que hay allí dividiéndolo así, miren. Santo. Oiga, aún lo profundo de Dios, dice, siga hermanos, por favor, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie más, yo no sé lo que hay adentro de usted. El Espíritu que Dios ha hecho morar en usted sabe las cosas suyas. Y usted también las sabe. Aleluya. El problema es que las ignoramos. Así que, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. Hermano. Sigue, hermano, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oiga bien, el espíritu del mundo es el espíritu de confusión, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted puede saber cuál es lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, pero muchos ni sabemos las promesas que Dios nos ha dado. Seguimos, por favor, hermano. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Último versículo 14. Pero el hombre, oiga bien, ahí está la corroboración, oiga bien, pero el hombre natural, sin el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Más claro de ahí ya no hay. Si yo quiero seguir en la oscuridad, pues sigo o no sigo, pero está escrito para mí. Y esa es la guía y la dirección que tenemos de Dios. Sí, Señor, aleluya. Adora a Jesús. A través de la oración y el estudio de la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el entendimiento del plan de Dios y de nuestro papel en dicho plan. Ya estamos terminando casi. Ahora, algunas maneras de cómo se manifiesta. Y ya terminamos. Número 1, no podemos hacer nada de nosotros mismos. Santo es Jesús. No haga algo, hermanos, que Dios no diga y que usted lo quiera hacer. No lo haga, hágalo para usted, pero no lo haga para nadie. Sí, Señor. Aleluya. No debemos decir, dice Dios, cuando son nuestros pensamientos y Dios no ha hablado. No diga, Dios dice. Les diga, yo estoy pensando, diga mejor. Pero no diga, Dios dice. Cuando su mentalidad le ha dicho que diga algo. No, hermano. Dice, no podemos blasfemar porque no hay perdón al que lo hace, hermano. Amén. Sí. O sea, decir algo, Dios dijo y no ha dicho Dios, es un pecado que no es perdonado ni en esta vida ni en el venidero. Dice, porque es una blasfemia, ponemos en ridículo al Espíritu de Dios. Eso lo dice en Mateo 12:31. ¿Sabe cuán delicado es? Mire, y le voy a decir esto, ya casi terminando, yo sé que ya usted se está durmiendo y yo con deseo de seguir. Aleluya. Mire, qué duro es tener un pueblo dormido ya con deseo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, como que hay algo que dice, síguele. Ponme en alto, glorifícame. Hermano, porque el Espíritu Santo, cuando se le da la gloria y se habla de su naturaleza, de su manera, hermanos, Él se mueve, hermano, y no quiere que paremos. Sí, hermano. Y a su nombre. Mire, ¿ha escuchado usted decir en teología, hermanos? Hay gente que enseña y dice que el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted esa palabra?
Pero yo digo que el Espíritu Santo es Dios, no la tercera. En Él no hay reglas, ¿verdad? Que 1, 2 y 3, y el 3 es el que se lleva lo menos, ¿no? Él es Dios. Hermano, ¿y cómo va a creer que en Dios la tercera persona, que es el menos, es el que de Él no se puede blasfemar nada? Dice que si usted habla en contra del Hijo, se lo perdonan, pero si habla en contra del Espíritu Santo, no se lo perdonan, ni en este siglo ni en el venidero, y es la tercera persona. No, hermano. Oiga, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Siga, por favor. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Esto es contra Jesús, hermano. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso es la gran importancia de evitar este gran juicio de las enseñanzas que hoy estamos recibiendo. Decir dice Dios y no ha dicho, ahí estamos en ese gran peligro, hermano. Alaba usted al Señor porque Él es bueno. Es que nos ama, hermano, y Él nos enseña porque Él no quiere mal para nosotros. Bien. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. El Espíritu Santo es ordenado, hermano. ¿Verdad que yo no tengo cerrados los ojos y tengo el Espíritu Santo aquí en mi vida? Hay gente que piensa que caminar como zombie es tener el Espíritu Santo Dios. No, hermano. No es así. Yo decía el día de ayer que hay gente que piensa y chocó con la silla, no es el Espíritu Santo que tiene. Porque chocó con la silla o con el púlpito, o chocó con el hermano, no es el Espíritu. No, hermano. O si no anda cerrado los ojos, no es el Espíritu Santo. No, hermano, son cosas, ¿verdad? Mitos que nos hemos creado, hermanos, acerca de la manifestación del Espíritu Santo. O pensar que solo con los ojos cerrados, dije, ¿verdad? Alguien dijo, si es el Espíritu no va a chocar con la silla, dije yo el día de ayer. O alguien también, yo lo dije, usted tiene que aprenderlo, el tiempo es del Espíritu Santo. No, hermano, cuando el Espíritu Santo ve que se está mal, ¿verdad? Mal uso al tiempo, Él dice: mejor tranquilo, guarden silencio y escúchenme a mí hablar a través de Él. Terminamos ya. El espíritu de los profetas, dije yo el día de ayer, está sujeto al profeta. 1 Corintios 14:32, y ya terminamos. Ya terminamos. Otra de las cosas, el gozo del Espíritu Santo es en todo lugar. En todo tiempo. Porque es que solo en algunos lugares sentimos el Espíritu Santo y no en todos. Hermano, si vive en mí, no vive en el lugar ni aquí, sino que en mí. Lo siento aquí, lo siento en casa, lo siento en el trabajo, lo siento en la convención, lo siento en la vigilia, lo siento en la iglesia que visitamos, en todo lugar lo siento porque vive en mí. Ahora bien, no en todos lugares te emocionas igual, eso es otra cosa diferente. Yo dije que la manera, verdad, que yo no estoy en contra de adorar al Señor a veces que las emociones salgan y que mandemos a que esta carne adore al Señor, porque no le gusta la carne adorar a Dios. Pero cuando se emociona, usted le logra sacar un pasito a la carne y está sufriendo. Dice, verso 32, ¿verdad? Dice: y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Yo quiero decirle que yo soy un profeta hoy aquí, porque le estoy predicando la palabra del Señor. El que predica la palabra es un profeta, hermano. Profetizando la palabra o predicando la palabra es un profeta. Yo soy el profeta aquí hoy. Si el hermano Javier se levanta profetizando y yo como profeta de la casa le digo: hermano, siéntese, eso va, le obedece, es de Dios, y si no lo obedece, pues es de Él. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Entienda las cosas y lo ayudarán, hermanos, a caminar derechamente en el camino del Señor, y usted no va a tropezar y usted va a perseverar hasta la venida del Señor. El propósito de la profecía, dijimos que era, hermanos, exhortar, animar a la iglesia del Señor y consolarlos a la iglesia, hermanos. Así que, hermano, aprende estas cosas que le van a hacer de bendición en su vida, como lo han sido en mi vida, hermano. Eso me ha mantenido, hermanos, y cada día Dios nos va dando un poquito más de luz, que esa lucita vaya un poquito más. Póngase sobre sus pies, más y más.
Mientras usted vaya disponiendo el corazón más y más, hermano, reciba la palabra del Señor con gozo y Dios lo va a bendecir, mis amados hermanos. Dios es maravilloso. Cordero, te adoramos.